Se graba. Ok, entonces, primeramente vamos a arrancar con este ejercicio y luego una otra propuesta que les traía yo, ¿verdad? Eh, Me permiten, voy a leer primero el enunciado y luego estaríamos viendo algunas cuestiones básicas, ¿verdad? Dice lo siguiente, la figura muestra dos barras cuadradas cortas de diferentes materiales, separados 0,5 milímetros. Ojo, 0,5 milímetros. Cuando la temperatura inicial es de 20 grados. Calcular. Ítem A dice a qué temperatura se tocan las barras, la barra 1 y la barra 2. Y 2 dice qué deformación transversal sufre la barra 1 cuando se aumenta a 25 grados por encima de la temperatura de contacto. Entonces, evidentemente, necesito resolver el ítem A para ver qué ocurre en el ítem B. Me da los datos, me da la longitud de la sección cuadrada, ¿verdad? Este L1 sería la longitud de la sección cuadrada, o lado, es de 3,5 centímetros. Decía que era cuadrado, entonces ya sé el área o la sección transversal. El módulo de elasticidad y el coeficiente de μ para el material 1,03. Me da el coeficiente de dilatación térmica para el 1. Me doy cuenta que el material 2 tiene otro coeficiente de dilatación térmica. Entonces a ambos les debo considerar el efecto de la temperatura, pero son diferentes materiales, por lo tanto tienen valores distintos. Sí, valores distintos. La sección 2, en cambio, es una sección cuadrada del lado igual a 5 centímetros. Eh, Tiene otro módulo de elasticidad, evidentemente al ser otro material, y el coeficiente de Poisson o el coeficiente μ sería 0,25. Ok, a ver un poco si tenemos acá esto. Recuerden que siempre que nosotros vamos a empezar una semana o vamos a arrancar con unos contenidos, siempre le proponemos un ejercitario con temas, con ejercicios del tema y evidentemente una parte inicial correspondiente a lo que sería una especie de nociones básicas o digamos qué implica o cuáles son las fórmulas que aparecen en este nuevo contenido, ¿verdad? Entonces, nada más quería recordar esto, ¿verdad? La ley de Hooke generalizada, entonces, realmente a nosotros nos permitía calcular las distintas deformaciones unitarias en distintos ejes que deberían ser ortogonales entre sí. ¿Ok? Si yo quiero calcular X, Y y Z, evidentemente esos tres ejes deben ser ortogonales entre sí. Tenía esta fórmula que vieron en la teoría, vieron la deducción y demás, en donde básicamente lo que hay que entender es que yo puedo tener un cuerpo en forma de barra, un bloque, ¿verdad? Va a depender de la situación nada más. Y por más que esté solamente sometido a un esfuerzo axial, por ejemplo, igual va a tener deformaciones en los ejes perpendiculares o en la dimensión de la sección transversal al eje de carga. ¿Ok? No porque una barra esté sometido solamente a tracción, no va a tener deformaciones en las otras dimensiones, ¿verdad? Eso no es así. Entonces aquí me doy cuenta, si yo tengo una tensión en X o un esfuerzo axial, por ejemplo, yo voy a tener evidentemente una deformación longitudinal y esa tensión en X va a generar una deformación en el eje Y y también va a generar una deformación en el eje Z y se relaciona por μ. ¿Ok? Por eso era que μ era una relación entre la deformación lateral y la deformación transversal. Eh, Nada más para entender. Y evidentemente, como aquí estamos calculando siempre deformación unitaria, el efecto de la temperatura sería alfa por delta T. Recuerden que en física 2, cuando querían hacer
dilatación de elementos, nosotros la dilatación o la deformación calculamos delta L igual a alfa L por delta T. Como aquí estamos expresando la forma genérica, perdón, la forma para calcular la deformación unitaria es que todo está dividido entre la longitud. Es por eso alfa delta T. Aquí aparentemente la temperatura parecería ser que genera deformaciones iguales en los tres ejes, pero eso no es así. Genera deformaciones unitarias iguales, sí. Genera deformaciones distintas también porque dependen de la longitud en X o en Y o en Z. Eso es algo que hay que manejar. Y nada, luego no hay nada raro, ¿verdad? Entonces, hasta antes de esta clase, nosotros consideramos las barras deformadas axialmente. ¿Qué significaba eso? Nosotros solamente nos centrábamos en lo que ocurría en la dirección axial. No, nunca nos pusimos a analizar si se formaba la sección transversal ni nada. Ahora sí, ahora vamos a tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, dicho eso, es que estaríamos empezando. Nada más para recordar, ¿verdad? Voy a estar escribiendo, no sé por qué sale tan grueso eso. Voy a escribir aquí. Una vez más, ¿verdad? Como para que nos recordemos siempre. Entonces la ley de Hooke generalizada me permite determinar la Profe, deformación, sí, la deformación es la deformación mecánica, tipo, no la deformación que se produce por la temperatura o las dos al mismo tiempo. aquí en esta forma generalizada ya implica, por un lado, la deformación generada por los distintos esfuerzos internos o los distintos esfuerzos, y por otro lado, el efecto de la variación de temperatura. ¿Ok? Ya sería una suma. Esta deformación sería una deformación unitaria total. Yo puedo desglosar por acciones externas, por esfuerzo interno o por efectos de temperatura también si quiero. Vamos a darnos cuenta que hay veces que quizás nos conviene separar y hay veces que nos conviene mantener todos en una única ecuación. De vuelta, eso podemos hacer siempre y cuando podamos aplicar el principio de superposición de efectos. Entonces, tranquilamente podemos desglosar y sumar al final. No, no hay ningún problema. Pero aquí, esta expresión ya incluye efectos de esfuerzo interno y efectos de temperatura. Aquí, para la deformación unitaria en un eje, entonces tengo que tener en cuenta nomás es que el principal exponente, digamos, sería la tensión en ese eje o el esfuerzo en ese eje. Luego, debo restarle mu sobre E por la suma de los esfuerzos en las otras direcciones. Sigma I más sigma Z. Y por último, para que sea de la forma más completa o generalizada, como ya dice el nombre, agrego el efecto de la temperatura. ¿Ok? En este caso, lo que hay que entender es que como calculamos deformaciones unitarias, aquí pongamos alfa delta T. Porque de seguro que entre la concentración de los ejercicios, querer hacerlo lo más rápido posible, van a querer colocar alfa L delta T, que era como calculábamos la deformación, ¿verdad? Y ahí va a haber un error, ¿verdad? Entonces, alfa delta T, alfa delta T. Si quiero la deformación real, o qué tanto se alargó, qué tanto se acortó, a todo esto multiplico por su longitud en X. Lo mismo ocurre esto para epsilon I y para epsilon Z, ¿verdad? Voy a escribir rápidamente. Entonces, epsilon I, tensión en I sobre el módulo de elasticidad, menos mu sobre E por las tensiones transversales al eje Y, ¿verdad? Sigma X más sigma Z más alfa delta T. Y en Z sería sigma Z sobre E menos mu sobre E, sigma X más sigma I más alfa delta T. Aquí escribí un poco rápido nomás, ¿verdad? Por eso sale un poquito feo. Nada más quiero que se recuerden más.
Entonces, aparentemente alfa delta t es para todos, pero al multiplicar por la longitud en X o en Z generan deformaciones distintas. Lo que hay que entender es que cuando nosotros analizamos la temperatura o este efecto de temperatura acá, es un cambio constante en la temperatura de todo el bloque. ¿Ok? No es que hay un gradiente de temperatura o una variación gradual entre una y otra fibra. Eso vamos a analizar más adelante. ¿Ok? Ahora este delta T es constante en todo el bloque. O en cada una de las fibras el delta T es igual. Ahora sí, vamos a analizar este ejercicio, ¿verdad? Entonces, el ítem A realmente es un poco sencillo, ¿verdad? El ítem A, realmente los ejercicios de ley de generalidad son en general un poco sencillos, salvo que pueden ser un poco extensos. Y en esa extensión generalmente queremos desatender y cometer algún que otro error numérico, ¿verdad? Esa es la mayor complicación que hay aquí. Entonces haremos el ítem A. Me dice temperatura de contacto. Entonces, yo quiero calcular eso. Temperatura de contacto. ¿Ok? Entonces, si yo sé, porque me dice el ejercicio que la temperatura inicial es 20 grados, yo lo que necesito calcular es el delta T. O sea, es la temperatura final. Entonces, lo que yo haría para facilitar esto sería trabajar con un delta T de contacto, ¿verdad? Y luego recién calcular cuánto vale la temperatura final. ¿Ok? Luego recién calcularle a este personaje. Entonces, todo voy a dejar en función a delta T. Una vez que resuelva el valor o consiga calcular el valor delta T, calculo la temperatura final. Ojo que aquí, de vuelta, tenemos que aprender a responder los ejercicios. Porque me pregunta temperatura de contacto o a qué temperatura se tocan. No me pregunta el delta T. ¿Ok? Por más que se calcule bien, si no respondemos bien, no está bien. Entonces seguimos. ¿Qué tenemos que entender aquí? Por un lado, tenemos bloque 1. Bloque 1 es de sección transversal cuadrada, dijimos, ambos son cuadrados, de 3,5 de lado. ¿Ok? Por otro lado, vemos que el bloque 2 era de una altura de 5 centímetros o de lado 5 centímetros. Entonces, yo me doy cuenta de lo siguiente. Por un lado, no está tan a escala los gráficos, así que vamos a tratar de interpretar. Por un lado, el bloque 1 está pegada a la pared en la parte izquierda y libre en la parte derecha. La parte superior, parte inferior y laterales está totalmente libre. Entonces, esa barra se puede formar libremente en cualquier dirección, hasta que evidentemente haga tope con algo. Sin embargo, el bloque 2 me doy cuenta que lateralmente, porque aquí me indica una sección para poder entender lo que ocurre, lateralmente se puede formar libremente. O sea, esto puede ir creciendo lateralmente. Mientras que para arriba o para abajo o en la dirección Y, fíjense en la dirección Y, esto no se puede deformar libremente, puesto que ya hay un tope o está, digamos, encajonado. ¿Ok? En X de vuelta se puede formar libremente hasta eventualmente hacer un tope. ¿Ok? Esas cosas tenemos que interpretar siempre. Entonces, lo primero sería interpretar cómo están trabajando cada una de esas situaciones. Entonces, ¿qué debe ocurrir para poder calcular la temperatura de contacto? Para eso, entonces, lo que tendríamos que establecer sería alguna ecuación de compatibilidad o alguna condición, ¿verdad? Para poder determinar la temperatura de contacto. Entonces, como dice, temperatura de contacto es justamente cuando el bloque 1 y el bloque 2 se topean. Para eso deberíamos entender que al principio me daba una holgura. ¿Ok? Entonces, mi ecuación de compatibilidad que genera del contacto, digamos,
sería la siguiente. Ecuación. Mi ecuación de compatibilidad entonces sería que el delta L en X del 1 más delta L en X del 2 sea igual a la holgura. ¿Ok? En donde este valor que está aquí es 0,5 milímetros, o como tenemos todas las dimensiones en centímetros, podríamos trabajar con eso, ¿verdad? Entonces sería 0,05 centímetros. Entonces aquí al lado ya coloco 0,05 centímetros. ¿Ok? Ahora, debo entender si es que está bien mi ecuación de compatibilidad o algo que siempre hay que atender cuando establecemos compatibilidades o ecuaciones geométricas, ¿verdad? Es entender los signos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué va a ocurrir para la temperatura de contacto? Ambos se van a alargar, solamente uno se va a alargar, el otro se va a contraer, o va a ser inverso. En este caso, como es un aumento de temperatura y no hay ningún otro efecto, evidentemente van a tender a dilatarse ambos. Entonces, ese 0,5 sería cuando el bloque 1 exageradamente termine aquí, en esta posición, y el bloque 2 termine aquí. Entonces se produzca el contacto inminente. ¿Ok? Entonces tengo que entender, ambos se alargan. Entonces ambos delta L del 1 y del 2 son positivos. Entonces, escribir de esta forma mi compatibilidad está correcta. No hace falta que le ponga valor absoluto porque yo ya sé que van a ser positivos ambos. De vuelta, sí, es muy evidente en este ejercicio porque es muy sencillo y muy simple. Pero ese mismo análisis es lo que usted tiene que hacer para siempre o para todos los ejercicios que tengan que ver con compatibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata nada más de analizar. Vamos a ponerle a color, ¿verdad? El 1 era verde y el 2 era el rojo. ¿Ok? Entonces se trata de llegar a calcular esto en función a delta t y esto en función a delta t. Entonces, ¿yo qué haría? Analizaría bloque por bloque. Bloque 1. ¿Sí? En el bloque 1, en general, ¿cómo yo hago el análisis? En general, yo escribo de la siguiente forma. Si es que conozco la tensión en X, si es que conozco la tensión en Y, si es que conozco la tensión en Z. Todo esto sería el bloque 1. ¿Ok? Cuando yo analizo el bloque 1, ¿qué ocurre con la tensión normal en X? Yo quiero llevar a calcular la temperatura de contacto. Eso significa un contacto inminente. Todavía no hay una transmisión de fuerzas entre ellos porque están nada más topeados. Entonces, evidentemente, la tensión en la dirección X o el esfuerzo en la dirección X del bloque 1 sería 0. El esfuerzo en la dirección Y sería 0. El esfuerzo en la dirección Z sería 0. En este caso, entonces, no hay ningún esfuerzo en todas esas direcciones. Luego, ¿cuál es el análisis que hago? El siguiente análisis, entonces, sería ver todas las deformaciones unitarias que yo podría llegar a calcular. Esto hago de forma genérica siempre en todos los ejercicios yo, ¿verdad? Nada más para que sepan cómo voy analizando y para tener una forma ordenada del análisis, ¿verdad? En la deformación unitaria en X, yo puedo llegar a calcular, claro, aplico la ley de Hooke y me va a salir, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Todavía no conozco. Pero a mí me va a servir ese dato. ¿Por qué? Porque mi compatibilidad voy a calcular.
sea, mi compatibilidad está en función de la deformación unitaria en X del 1. Y es 1, 1, 1. La deformación unitaria en Y, ¿cuánto vale? ¿Es 0? No. Por más que todos los esfuerzos sean 0, hay un efecto de temperatura. Entonces, ¿tiene algún valor? Sí, pero en este caso yo descarto porque no me interesa. Y lo mismo ocurre con la deformación en Z. Tiene algún valor, pero yo descarto porque no me interesa. Realmente no me interesa conocer lo que le pasa al bloque 1, porque se deforma libremente en la dirección Y en Z. ¿Ok? Ahora, bloque 1 sí tiene un efecto delta T, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, cuando yo hago este análisis, yo me doy cuenta qué ecuación de mi ley general, ley de Hooke generalizada, tengo que escribir. Entonces, para no tener que estar escribiendo estas tres ecuaciones, yo directamente ahora me di cuenta que tan solo me sirve analizar en la dirección X. ¿Ok? Solamente me sirve analizar esto. Entonces, escribo la ecuación. Todo esto son del 1, recordemos. Mu 1 también, 1, epsilon 1, alfa 1 y delta t. Y empiezo a ver, sigma x era 0, sigma y era 0, sigma z era 0. Entonces, aquí, ¿qué obtengo? Obtengo la deformación unitaria del bloque 1, que queda directamente igual a alfa 1 por delta t. ¿Ok? Si es que quiero, entonces el delta Lx1 sería la longitud inicial en X del bloque 1. El 1 voy a ponerla arriba para que no tenga tanto subíndice, ¿verdad? Por la deformación unitaria en X del bloque 1. Entonces, aquí quedaría. Voy a reemplazar numéricamente. Longitud inicial en la dirección X del bloque 1, ¿cuánto vale? Me voy y en general va a estar acotado el ejercicio. Me doy cuenta que 50 sería hasta el bloque 2 y a partir de ahí está la holgura, ¿verdad? Entonces a 50 le debo restar 0,05 centímetros. Entonces su longitud inicial sería 49,95 centímetros, ¿sí? Por alfa 1 sería 1,2 por 10 a la menos 5. 1,2 por 10 a la menos 5, por delta t. Y de ahí es que yo tengo el primer valor, entonces, o sea, el primer delta L. Que no tengo idea cuánto sale eso. Entonces, una vez que yo hago este análisis, parto al siguiente. Bloque o barra, ¿verdad? Va a depender de la situación. Aquí ya les llamé bloque de forma genérica, pero lo que son barras. Decía barra el ejercicio. Entonces, ¿qué hago de vuelta aquí? En el análisis del bloque 2, yo escribo de forma genérica siempre esto. Esto hago de forma a no olvidarme y que se me sea fácil el ordenar las ideas, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el bloque 2 cuando hay contacto? Cuando es el contacto inminente, evidentemente no se sigue, no hay transmisión de esfuerzos, ya que solamente se apoya uno al otro y no hay ningún esfuerzo interno. ¿Qué ocurre en la dirección Z? En la dirección Z, como se puede deformar tranquilamente y tampoco hay esfuerzos ni cargas en esas direcciones, también evidentemente debería ser 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en la dirección Y? ¿Qué pasa aquí? Para eso yo debo entender qué es lo predominante o qué es lo que ocurre. En este caso, ¿qué pasa? Hay un aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura genera sí o sí ya alargamiento en las tres direcciones. Por lo tanto,
Si solo hay efecto de temperatura, este bloque 2 tendería a crecer en la dirección Y, a dilatarse en la dirección Y. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre con el bloque 2? El bloque 2 está encajonado, o sea, está restringido. Entonces, esa deformación libre que podría ser en la dirección Y está restringida. Por lo tanto, que cuando esto empieza a aumentar la temperatura o empieza a haber un aumento en la temperatura, aquí van a empezar a haber reacciones sobre el bloque que serían los que impiden que el bloque tienda a crecer o a dilatarse en la dirección Y. Entonces, ¿qué pasa con sigma I? ¿Es cero? No, no es cero. Tiene algún valor. Y yo necesito calcular eso. ¿Ok? Entonces yo ya sé que sigma I debo calcular antes de poder calcular epsilon X. Luego, deformaciones unitarias en todas las direcciones. En Z, la deformación unitaria, ¿cuánto vale? Y tiene algún valor. Me interesa y no, porque yo no puedo relacionar con nada, ya que va a ser libremente. Yo no puedo decir, la deformación en Z es 5. La deformación en Z debe ser igual a... No, no tengo ningún dato. Entonces, tiene algún valor, pero personalmente le voy a descartar a esa ecuación porque no me sirve. Me va a generar nada más una ecuación sin ninguna respuesta posible, entonces sería nada. La deformación unitaria en X tiene algún valor y evidentemente yo quiero calcular porque de acuerdo a ese valor voy a poder determinar la deformación en X. Entonces es interesantísimo. ¿Qué ocurre a diferencia del bloque anterior con la deformación unitaria en Y? Acá hay que entender, ¿verdad? Cómo el efecto de temperatura es un aumento de temperatura, hay una dilatación, es decir, que el bloque tiende a expandirse. Al estar encajonado, no puede ir más allá de estos 5 centímetros. Entonces, eso conlleva a que mi deformación unitaria en la dirección Y sea 0. Porque no puede crecer más que eso. Ahora, si el efecto de temperatura era una disminución, entonces ahí la deformación unitaria en Y iba a tener algún valor que no iba a ser 0 y tampoco yo iba a saber qué valor es. Entonces ahí sí me vale la pena escribir esta ecuación. Entonces, directamente yo empezaría escribiendo esa y les voy a mostrar por qué. Yo empezaría escribiendo esta ecuación, empezar a reemplazar los valores que yo conozco. Yo sé que la tensión en Z es 0, que el esfuerzo en la dirección X es 0 y la dirección Y tiene algún valor que no tengo idea. ¿Ok? Entonces, de aquí, y esto era igual a 0, recordemos. De aquí que yo obtengo, de aquí lo que me interesa a mí calcular es este personaje que está acá. Atención en Y. Entonces, despejo eso, ¿verdad? Tengo sigma I del bloque 2 sería igual a alfa delta T pasa del otro lado con el signo cambiado, menos alfa delta T, este sería alfa 2 delta T por módulo de elasticidad 2. ¿Ok? De ahí tendría evidentemente el valor de la tensión en I en función a delta T. Profe, Sí, tengo una pregunta. ¿Viste que ese esfuerzo en I del bloque 2 va a estar a compresión? Y así no podríamos ponerle ya ahora. excelente pregunta. Y justamente eso quería llegar a aclarar aquí, ¿verdad? Hay dos formas de trabajar. Uno es hacer de la forma genérica como estoy colocando aquí.
Si se dan cuenta, aquí aparece el signo negativo. Alfa no tiene signo, módulo de elasticidad no tiene signo y delta T sí tiene. Si delta T es de aumento de temperatura, entonces aquí se me generarían los esfuerzos de compresión y aquí ya estaría incluido su signo, ¿verdad? Ahora, si es que hay alguien que quiere decir, ah, no, pero yo sé que sigma I evidentemente es de compresión. Evidentemente es de compresión, ¿verdad? Entonces yo quiero colocarle el signo negativo ya. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Lo que hace esa persona en sus ecuaciones es reemplazar acá menos sigma I2. Entonces, cuando calcule el valor de sigma I, ese valor de sigma I debe arrojar siempre un módulo. Entonces, cuando yo resuelva mi sistema de ecuaciones, sigma I me debe salir igual a un número positivo. Si sale igual a un número negativo, quiere decir que está mal. Entonces, lo que hubiese hecho la compañera aquí sería aquí reemplazar por menos sigma I2. Y su ecuación aquí quedaría sigma I2 igual a alfa 2 delta T por E2. ¿Ok? Entonces las opciones son dejar genérico y analizar el resultado. Si yo mantengo como está en negrito, el sigma I debe ser un número negativo. Si por cuestión de la vida yo ya quiero ponerle el signo fuera del valor, entonces cuando pongo acá sigma I pongo negativo porque yo sé que es de compresión, pero al resolver mi sistema de ecuaciones me debe arrojar solamente el módulo como respuesta. ¿Ok? Sí, gracias, profe. ¿Cuándo vale la pena hacer uno u otra forma? Van a darse cuenta que van a haber situaciones vamos a ver aquí, por ejemplo, uno. No, aquí no hay. Van a darse cuenta en situaciones que de repente no van a saber si es que sigma I es positivo o si el sigma I es negativo, ¿verdad? En general, cuando hay efectos de temperatura y tensiones, ¿verdad? No hay casi ahí. ¿Ok? En el caso que yo no pueda identificar si el sigma I es positivo o es de tracción o es cero, entonces eventualmente yo debo dejar genérico. Ahora, como es en este caso bastante simple, tranquilamente puedo trabajar como dijo la compañera y establecer esta ecuación. Lo único que debo tener en cuenta es que para todo voy a tener que hacer esa forma, ¿verdad? O sea, para sigma X también voy a tener que hacer de esa forma, o para sigma Z, o para lo que sea. Entonces, no mezclar, hacer uno de los dos. Entonces, una vez que yo escribí toda esa ecuación, parto a escribir la otra ecuación que me da la ley de Hooke. Sería esta de aquí. ¿Ok? En donde, de vuelta, yo sé que sigma X era 0 y sigma Z era 0. Entonces, si yo empiezo a reemplazar aquí, voy a tener lo siguiente. Esto es igual a menos mu, mu2 sobre E2 por, voy a trabajar como estaba haciendo yo, de forma genérica, ¿ok? Más alfa 2 por delta T. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a traer este valor de sigma I y reemplazar aquí. Recuerden que esto es la deformación en X del bloque 2, que no sé cuánto vale. Entonces, deformación en X del bloque 2 sería igual a menos mu2 sobre E2 por sigma I. Como yo dije, yo iba a mantener estos valores, entonces directamente vuelvo a colocar el valor de sigma I que había calculado anteriormente, más alfa 2 por delta T. Y esto yo puedo simplificar. Aquí me doy cuenta que
E2 se tacha y alfa delta T queda como factor común. Entonces queda alfa 2 delta T por paréntesis. Aquí esto sería 1, evidentemente. Y esto de acá se queda menos por menos más y queda multiplicado y queda, digamos, el mu fuera del factor común. ¿Ok? De aquí, si yo quiero calcular, entonces, delta Lx del 2 sería igual a longitud inicial en x del bloque o de la barra 2 por epsilon x2. Eso numéricamente sería longitud en x inicial era 75 por alfa 2, me voy a los datos, 1,9 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Delta T, no tengo idea, por 1 más mu. Y mu 2 vale, vuelvo a ver los datos, 0,25. ¿Ok? Entonces tengo aquí ya calculado el valor de Lx2. Entonces, ¿se dan cuenta cómo establecimos todas las ecuaciones en función a delta T? Y por último, me queda volver a mi ecuación de compatibilidad, ¿verdad? Mi compatibilidad, entonces, era la siguiente. Era delta L x1 más delta L x2 era igual a la holgura. En general, la holgura solemos, o un espacio muy pequeño le solemos llamar lambda, o de repente epsilon, pero como hacemos referencia a epsilon ahora a las deformaciones unitarias, en general usamos más lambda, 0,5 centímetros. Y aquí me queda traer cada una de estas ecuaciones. Tengo el bloque 1 era verde, ¿ok? Más la formación del 2, que es esto de aquí, igual a 0,05 centímetros. Resolviendo esto, me sale un valor de delta T. Y por último, yo tengo que saber, delta T es igual a la temperatura final menos temperatura inicial, y ahí sale el valor. También tenía que saber que la temperatura inicial era 20 grados. Entonces, por lo tanto, la temperatura final o la temperatura de contacto va a ser igual al delta T que me salga ahora más 20 grados. Entonces, lo que yo necesitaría sería este resultado aquí y luego esta respuesta de la temperatura final. Entonces, A mí delta T me salió 21 grados, profe. así, 21 clavado. Sí. A mí me salió 80,39, bro. ¿Cuánto? 83,39 me salió. A mí me salió 83,39 también. Y temperatura final 63,39. Pero el alfa 2 es 1,9 por 10 a la menos 5, según el dato del problema. No sé por qué yo puse la menos 9, pero Ahí nos fuimos a la vez todo. gracias. Esas cosas me tienen que avisar cuando ven. Ahí sí, 21 grados sale ahí. Disculpen. Gracias. Entonces queda 21. Gracias. Entonces, ¿qué obtengo aquí? Obtengo evidentemente la temperatura final de contacto, que sería el 21 más 20, o sea,
41 grados. Entonces, cuando se les pregunte, la temperatura de contacto es esta temperatura a la que se les pide. Porque ya pasó, este creo que fue el parcial 2018, por ahí habrá sido, que la gente dejaba la respuesta en 21 grados. Por más que haya hecho todo bien el ejercicio, hay que aprender a responder lo que se pregunta, ¿verdad? Y tenemos que ser específicos. Mire, imagínense, por no responder bien, se pierde un 10% del ejercicio o un 5% del ejercicio, que evidentemente sería tonto perder eso. ¿Ok? Se dan cuenta que aquí no pasó nada raro. Lo único que tenemos que atender es cuando hacemos los análisis de los bloques. Entonces, si de repente acostumbramos a hacer este análisis siempre, por más que sea un ejercicio cualquiera, ya vamos a digamos, saber o tener encaminado qué es lo que hay que hacer. Aquí yo me di cuenta que solamente hacía falta escribir una fórmula o una de las fórmulas, y aquí sí necesitaba dos de las fórmulas o dos de las ecuaciones, ¿verdad? Entonces me ahorro tiempo en no tener que escribir epsilon y después nomás ver, este no me servía, ¿verdad? Entonces le dedicamos el tiempo en el análisis y luego ya con eso logro determinar las ecuaciones que necesito escribir. ¿Ok? Entonces, esta parte sencilla. Check. Temperatura de contacto 41 grados. Ahora vamos a la parte B. Vamos a volver a leer qué decía. Dice, ¿qué deformación transversal sufre 1 o el bloque 1 o la barra 1 cuando se aumenta 25 grados por encima de la temperatura de contacto? ¿Cómo plantearían hacer esto? No hay una única forma de resolver, ¿verdad? Eso tiene que saber. Alguien puede resolver de una forma y otro de otra. Está totalmente válido. Yo voy a mostrar una de las dos posibilidades que se me ocurren ahora mismo. ¿Cuáles son las dos posibilidades que se me ocurren? La primera sería directamente analizar. Voy a poner aquí ya la respuesta. ¿Cuál es la temperatura de contacto? Dijimos 41 grados. ¿Sí? Entonces, en el ítem B, lo que me dice es que la temperatura final es igual a 20, perdón. La temperatura final es igual a 41 más 25, eso es 66 grados. Por lo tanto, el delta T sería algún valor. Entonces, ¿cómo son las formas de analizar el ítem B? Uno es ir directamente de 20 grados a 66 grados, sin analizar este proceso de por medio. ¿Qué ocurre ahí? Ahí va, desde 20 grados, cuando hay una holgura de 0,5, hasta 66 grados, que es 25 por encima de la temperatura de contacto. Entonces, ¿cómo debería ser mi compatibilidad de ecuaciones para el caso 1? Debería ser que la sumatoria de las deformaciones en X sea igual a la holgura. ¿Cuál es la otra forma de resolver el ejercicio? La otra forma de resolver el ejercicio es considerar que mi temperatura inicial ahora es 41 grados. ¿Qué significa eso? Considerar que la temperatura inicial ya es la temperatura de contacto. Entonces, mi delta T para ese segundo caso sería nada más que 25 grados. Mi compatibilidad de formaciones sería que lo que se alarga uno debe ser igual a lo que se acorta el otro. Entonces tendría que poner el módulo. En ese caso ya no habría holgura porque yo ya estoy considerando desde que están en contacto.
Evidentemente hay uno que es más simple que el otro, que es la primera forma que les dije. ¿Por qué? Porque ahí todas las medidas son estas que están acotadas. Son 75, son 49,95, la sección es tanto y la holgura 0,5. Para el caso 2, las longitudes ya no son 75 y tampoco 49,95. Son 75, algo. 49,95 más algo que ya se formó inicialmente. Entonces, tiene ciertos pasitos más que hay que hacer. ¿Ok? ¿Se entendía esa diferencia? Pero ambos me van a arrojar al final de cuentas el mismo valor. Entonces, vamos a hacer nosotros el ítem B de la siguiente forma. El ítem B, voy a hacer que la temperatura inicial sea 20 grados centígrados y se llegue a una temperatura final igual a 41 más 25. Esta es la condición. O sea, 66 grados. ¿Ok? De aquí, yo tengo que mi delta T sería, para este caso, para el caso B, sería igual a 46 grados. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Cuando empiezo desde TO, yo tengo aún la holgura igual a 0,05 centímetros. ¿Ok? A lo que voy es lo siguiente. La forma alternativa, digamos, que les planteé sería hacer la situación prima, sería en donde la temperatura inicial no sea 40, sino que sea, perdón, no sea 20, sino que sea justamente la temperatura de contacto. La temperatura final sí sigue siendo 66 y el delta T, por lo tanto, en este caso sería 25. ¿Ok? Lo único que hay que entender que en este caso ya la holgura es igual a 0. Esas son las dos alternativas que tenemos. ¿Qué se van a dar cuenta? Se van a dar cuenta aquí. La longitud inicial en X del 1 es igual a 49,95. Longitud inicial en X del bloque 2 es 75. Sin embargo, aquí la longitud en este es 49,95 más delta LX1 que habíamos calculado. Profe, y esos valores no puedes obviar nomás, o sea, por ser pequeño o no. Lo que pasa es que se puede llegar a obviar, ¿verdad? Porque realmente van a ser muy pequeños, ¿verdad? Imagínense, la suma de estos dos da 0,5 centímetros, 0,05 centímetros, ¿verdad? Entonces, si yo obvio esto, o elimino, o no considero, voy a estar cometiendo un error de, no sé, 0,01%, 0,5%, ni siquiera 1% de error, ¿verdad? Ahora, lo que voy a estar cometiendo es un error conceptual, ¿verdad? Que es lo que evidentemente no quiero que cometan. Entonces, se podría decir, sí, son muy pequeños, entonces yo ignoro, ¿verdad? Pero no sería lo ideal, porque con eso nosotros quizás nos acostumbremos a ignorar nomás siempre ese error y va a llegar un momento donde esa deformación quizás ya sea considerable y nosotros sigamos eliminando, ¿verdad? Entonces, personalmente, para este ejercicio yo recomendaría resolver por esta primera forma. Ahora, les dejaría planteado esto para, voy a poner aquí al lado, como para que ustedes, esto voy a hacer más chiquito,
puedan verificar, ¿ok? Voy a poner en un recuadro. Y nada más, la tarea sería comprobar que arrojen los mismos resultados. Profe, Sí. la compatibilidad en este ítem es la misma que en el ítem A, ¿verdad? Genial. Aquí sería bueno comparar también las compatibilidades. Gracias. La diferencia también que vamos a tener serían las compatibilidades, ¿verdad? La compatibilidad aquí, de la forma que yo les presenté, que planeo resolver, sería directamente la misma que teníamos, que delta L x del 1 más delta L en x del 2 sea igual a 0 al lambda. ¿Verdad? En cambio, la compatibilidad en esta alternativa sería que el delta Lx del 1 más el delta Lx del 2 sea igual a, si quiero hacer muy genérico, debería ser igual a lambda. Pero en este caso, esa holgura es 0. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí en la sonda alternativa? Me doy cuenta que evidentemente una vez que empiece a haber contacto, uno va a tender a cortarse y otro va a tender a alargarse, ¿verdad? Aquí me doy cuenta que deben ser signos opuestos, ¿verdad? Para que sea igual a 0. Pero esto sería en el segundo caso. ¿Ok? Esta forma de resolver les dejaría que ustedes puedan plantear, porque hay una condición más que ustedes deben entender cómo sería. Y tiene que ver con los esfuerzos. ¿Ok? Esa parte ya no les voy a decir. Quiero que ustedes realmente puedan pensar qué pasa con los esfuerzos. ¿Ok? En nuestro caso, al resolver por esta forma que les propongo, partir de 20 grados hasta la temperatura de 66 grados, entonces nuestra compatibilidad sigue siendo la misma de siempre, porque por más que uno se desplace mucho para la izquierda o mucho para la derecha, la sumatoria de eso debe ser 0,05. Quiere decir que uno se pudo aumentar 15,05, entonces quiere decir que el otro se acorta 15,00. ¿Ok? Esto entonces quiero, en especial, bueno, les voy a inducir más otra vez. Quiero que en especial piensen bien qué pasa con la tensión en I del bloque 2. Recuerden que aquí nosotros ya calculamos la tensión en I del bloque 2. ¿Qué valor van a usar aquí? No quiero que me respondan ahora. Eso quiero que averigüen ustedes. ¿Ok? Entonces sigamos con nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es el siguiente: temperatura inicial 20, temperatura final 66, por lo tanto nuestro delta L que vamos a usar sería 46 grados. La esbeltez, la holgura sería 0,05 centímetros, las longitudes iniciales serían estos que están aquí, que es igual al caso 1, y tendría una compatibilidad de esta forma. ¿Ok? Entonces, yo tranquilamente, de vuelta, estaría analizando bloque por bloque. Lo único que quiero que entiendan, a ver si puedo rescatar este dibujo. Lo único que quiero que entiendan es que yo voy a partir, esta parte voy a hacer rápidamente, ¿ok? Yo voy a partir de esta situación como mi estado inicial a una situación en donde no solamente estén en contacto los dos bloques, sino que esta sección se desplaza o para aquí o para allá, de acuerdo quién es el que sufre mayor deformación, ¿verdad? A buenas a primeras, yo quisiera decir, o yo estaría tentado a decir, que la posición final del equilibrio sería esta, ¿verdad? Perdón.
El verde debe ser al revés. Sería esta. ¿Ok? Entonces, yo lo que debo entender es, lo que se acorta el verde con lo que se alarga el rojo, evidentemente debe llegar a ser igual a esta holgura inicial. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Partir de esta situación inicial al final del equilibrio. Pero ¿qué pasa en nuestra situación final? Entonces, eso quiero graficar aquí. A los 66 grados centígrados ya hay contacto. Por lo tanto, sigma x y del 1 del 2 existe. Esa es la única diferencia con el análisis anterior. Entonces aquí, donde sigma x igual a 0, yo puse, no, va a ser un valor. Sigma Profe, x2 igual a 0 va a ser un valor. profe, Sí, el sigma X no va a ser iguales entonces para para los dos bloques. ahí hay un tema, ¿verdad? Tengo el bloque verde. ¿Sí? Y tengo el otro que era algo así. ¿Verdad? Tengo que aquí está la pared. Esto ya es la posición final del equilibrio, ¿ok? Y aquí hay pared ya sea arriba o a los costados. ¿Ok? La idea, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea? Si yo hago un diagrama de fuerza normal de esta estructura, y diagrama de fuerza normal debería ser un rectángulo de extremo a extremo. Evidentemente me saldría negativo porque debido a las tensiones o los esfuerzos internos sería compresión. Y sería una fuerza normal, nada más. ¿Qué ocurre en esta situación o en el punto de contacto? En esa zona de contacto, entonces yo tendría una parte del bloque 1, que aquí puedo hacer un corte pequeñito, y aquí sería lo que sería el bloque 2, también un corte pequeño. Yo lo que debo entender es que si aquí tengo una fuerza normal N, aquí también voy a tener una fuerza normal N en mi diagrama cuerpo libre, digamos. Entonces, lo que yo debo considerar es que aquí voy a considerar una distribución de tensiones que serían sigma x1. Y en el otro caso tendría el bloque 2, ¿verdad? Y digamos algo así. Sigma x2. Ojo que aquí nosotros estamos obviando la concentración de tensiones, ¿verdad? No estamos considerando eso porque calcular eso necesitamos la forma, ciertas tablas y cuestiones más complicadas. Entonces lo que yo debo entender es que la fuerza en X del bloque 1 debe ser igual a la fuerza en X del bloque 2. ¿Por qué? Porque la fuerza es la que se transmite. De ahí es que resulta sigma X1 por área 1, entonces es lo que debería ser igual al sigma X2 por el área 2. ¿Ok? Aquí lo más importante identificar es esto de aquí. Entonces, cuando hay contactos entre bloques, lo que se mantiene o lo que se transmite es la fuerza. ¿Ok? ¿Cómo se transmite? Por los esfuerzos internos a través de la fibra y de ahí es que se generan las tensiones, ¿verdad? Pero lo que se transmite es la fuerza. Entonces, cuando yo analice en mi estado final, realmente esta es la ecuación que yo estaría utilizando.
¿Entiende esto, verdad? Que la fuerza es la que se transmite, por ende, de aquí yo saco una relación entre sigma x1 y sigma x2. ¿Ok? Bueno. Entonces, continúo y hago de vuelta el análisis del bloque 1. El bloque 1, voy a copiar nomás esto. Voy a fijar cuáles van a ser los cambios que voy a hacer en el bloque 1. Sigma x1 ahora tiene un valor, pero a mí sí me interesa conocer. El valor no tengo idea. Sigma y voy a decir inicialmente que es 0, pero voy a tener que verificar. Y sigma z es 0. No hay nada que pueda ocurrir ahí. Epsilon x en 1 tiene un valor y me interesa conocerlo. Epsilon en y, en este caso, tiene un valor, pero no me interesa todavía. Epsilon z tiene un valor y no me interesa en absoluto. Lo único que hay que atender es que este de aquí, entonces hay que verificar eventualmente. De forma que delta LI1 sea menor a 5 menos 3,5. ¿Ok? ¿Por qué? Si el delta LI1 es mayor a 1,5 centímetros, cosa que en este caso es muy difícil que se dé, pero si es mayor, van a empezar a haber esfuerzos en la cara I del bloque 1. Entonces mis ecuaciones cambiarían. O sea, aquí sigma I dejaría de ser 0. Entonces por eso, yo digo que es 0, pero al terminar debería cumplirse esta condición. Entonces, del bloque 1, lo único que me interesa escribir de vuelta, y esto voy a poner siempre como para que quede impregnado en nuestra memoria, ¿verdad? Entonces lo único que me interesa a mí es escribir esta ecuación, ¿sí? En donde yo tengo sigma i 0, sigma z 0. Me sale esto igual a sigma x1 sobre e1 menos, más alfa 1 delta t. Si me doy cuenta, aquí lo único que es incógnita para mí es esto de aquí. ¿Hay otro análisis que puedo aplicar al bloque 1? Ya no. Realmente aquí ya me di cuenta que solamente valía la pena escribir una de las ecuaciones de la ley de Hooke. Por otro lado, paso al análisis del bloque 2. El bloque 2, de vuelta, voy a llevar este análisis y vamos a corregir lo que haga falta corregir. ¿Ok? Entonces en el bloque 2 tengo sigma x tiene un valor y sí, necesito saber cuál es el valor. Sigma y tiene un valor. Sí, tiene un valor. Tiene un valor. Y necesito saber. Sigma z, no, en este caso sigma z es 0 porque se deforma libremente y no hay ni cargas en la dirección z, ni tampoco restricciones en la dirección z. Entonces, por tanto, en z realmente tiene un valor y no me interesa la deformación. ¿Ok? Por otro lado, la deformación unitaria en x del bloque 2 tiene un valor, sí, me interesa porque de ahí sale mi compatibilidad. ¿Qué pasa con la deformación unitaria en y para este caso?
puede llegar a ser digamos, distinto de cero. ¿O qué? ¿Cómo condicionarían la deformación unitaria en cero ustedes aquí? Perdón, la deformación unitaria en i. ¿Qué ocurre? Al ir aumentando, llegó a topear siempre, ¿verdad? Si yo sigo aumentando, evidentemente no puede ir más allá de los 5 centímetros, por más que yo aumente muchísimo la temperatura. ¿Ok? Y además, debo entender que al empezar a estar en contacto, este bloque 2 va a estar en compresión en la dirección X. Una compresión en la dirección X genera tracción en la dirección Y. O sea, además de la dilatación, va a querer crecer debido al esfuerzo axial. Entonces, por lo tanto, es imposible que sea un número distinto de cero. Entonces aquí me doy cuenta que el orden es básicamente el mismo. Primero establezco la fórmula para calcular la deformación unitaria en I, saco una relación entre sigma X y sigma Y, y luego eso meto en la deformación en X. Se van a dar cuenta que siempre es algo así. Entonces, vamos a hacer un poquito más rápido. Quiero calcular la deformación unitaria en I. Yo ya sé que sigma I tiene un valor. Voy a dejar de forma genérica. Sigma X y sigma Z, no sé. Entonces, menos mu sobre E2. Sigma X, voy a dejar así. Y sigma Z es 0. Y esto debe ser igual a, más alfa 2 delta T, que es conocido. Y esto igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer sería despejar sigma I de esta ecuación. Y tengo sigma I2 igual a mu 2 por sigma x2, ¿ok? Que es esto pasando del otro lado y multiplicado por E2. Y acá sería menos alfa 2 delta T por módulo de elasticidad 2. ¿Ok? Debo entender lo siguiente. Fíjense que en ningún momento yo reemplacé los signos de las tensiones, o sea, de los esfuerzos en X ni en Y. Yo sé que ambos son de compresión. Entonces mi sistema de resolución, o mi resolución de ecuaciones, sigma X y sigma Y me deben dar números negativos. De ahí, ¿qué pasa? Ya establecí la relación entre sigma X y sigma Y. Paso a la siguiente ecuación que arroja mi análisis, que sería esto de aquí. Entonces voy a calcular un poco más directo. Epsilon X del bloque 2 sería igual a sigma X del 2 sobre la elasticidad del 2 menos mu sobre E2 por, ¿qué no le puse el 2? Por sigma I más 0 más alfa 2 delta T. Ok, si yo empiezo a reemplazar ahora en vez de sigma I todo esto, ¿qué voy a tener? Fíjense, sigma I es igual a mu por sigma X. Acá al sigma I se le multiplica otra vez por mu. Entonces voy a agrupar por un lado sigma X, por otro lado alfa, ¿ok? O el delta T. Entonces si hago factor común, voy a tener sigma X del 2 sobre E multiplicado por 1, y aquí queda menos mu por mu sigma X, ¿verdad? Entonces sería 1 menos mu 2 al cuadrado. ¿Sí? Más el otro factor común que voy a tener sería alfa 2 delta T, paréntesis, 1, y sería menos por menos más mu. Porque el E se simplifica con esto de aquí. Entonces se dan cuenta que aquí de vuelta
yo solamente tengo en función a sigma x2. Y aquí tenía en función a sigma x1. Son las únicas incógnitas que tengo. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente. La idea es compatibilidad, dijimos, delta L x1 más delta L x2 igual a 0,05. Y además, nosotros ya concluimos esta relación. No se puede. Entonces, voy a escribir delta LX1. ¿Cómo calculo? Aquí. Una copia. Entonces, recordemos, todo esto es epsilon 1. Entonces a esto debo multiplicarlo por LOX del bloque 1. Más epsilon del bloque 2. Esto que está aquí. Borro este cosito. Y todo esto es epsilon, entonces debo multiplicarle por la longitud inicial del bloque 2. ¿Ok? Entonces esto voy a marcar en rojo para entender que era del bloque 2. Y eso nada más debe ser igual a 0,05. Esta ecuación debo vincular, ¿verdad? ¿Qué haría yo? Para facilitar, entonces tendría esta como una ecuación y mi otra ecuación yo tomaría sigma x1 igual a sigma x2 por área 2 todo dividido área 1. Sigma x2 sería por 5 al cuadrado dividido 3,5 al cuadrado. Y esto sale 7 al cuadrado, ¿verdad? Ok, entonces lo que yo haría sería agarrar esto y reemplazar aquí. Y ahí me doy cuenta que solamente tengo este numerito acá como incógnita y esto de aquí. El resto es dato. Y de ahí, entonces, es que yo debo obtener los siguientes datos. Sigma x1, x1 y sigma x del bloque 2. Si es que hacemos todo bien esto, sigma x1 y sigma x2 deben ser números negativos. Deben salir números negativos. Entonces, esto debe ser menos algún número y este debe ser menos algún número. No sé si alguien puede llegar a resolver eso o si no, la resolución numérica quedaría a cargo de ustedes, ¿verdad? Ojo, la pregunta del ejercicio del ítem B, ¿cuál es? Tenemos que fijarnos. Me pide deformación transversal. ¿Qué deformación transversal sufre 1? Entonces no es sigma X ni sigma Y.
Lo que al final de cuentas me pide sería la respuesta es la siguiente. Es calcular epsilon i del 1 tanto y luego delta LI1. Calcular epsilon Z1 tanto y calcular delta LZ del 1. Estas serían las respuestas. Ahora, ¿cómo son delta LI y delta Z en el bloque 1? ¿Son iguales o son distintos? ¿Iguales o son distintos? Iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso se puede formar libremente en esas dos direcciones. No hay restricción de ningún tipo, no hay cargas en ninguna de esas otras dos direcciones y la sección es simétrica para ambos ejes. Entonces, para este sí. Para el bloque 2, ¿las deformaciones transversales son iguales? No, en uno está restringido y en la otra dirección está libre. ¿Ok? Solamente para saber. De aquí, entonces, calculan esto, reemplazan en la fórmula, ya sea de epsilon i o epsilon z, y luego calculan. ¿Ok? Y se trancó un resto. No sé si les queda claro este tema. Si hay una consulta al respecto, esta parte numérica ya quedaría a cargo, o esta parte literal, la resolución quedaría a cargo de ustedes, ¿verdad? Si es que no hay una otra consulta, me gustaría analizar el otro ejercicio también, ¿verdad? Otra propuesta que tenía. Ok. Voy a considerar que eso significa que no hay consultas. Voy a pasar al siguiente, ¿ok? Sería esta idea. Creo que en el ejercitario hay algunos similares, ¿verdad? No sé si está este mismo, me parece que no. Pero está interesante. Voy a leer primero y luego vamos a ver qué implica este ejercicio y qué nos pide. Dice lo siguiente. En la estructura siguiente, para A igual a 100 centímetros, determinar, ítem A, los desplazamientos de los planos B y C, o sea, los planos que pasan por B y C, por la sección B y C. B, los diagramas de los esfuerzos en la barra AB. Si es que hay más, no sé, hay que ver. Y dice diagrama de tensiones en su sección más solicitada. Indicar su posición. Y el ítem C dice el valor de A, entonces ya no es 100, ahora es un valor genérico, de modo que la longitud BC, que sería entre las secciones B y C, o sea, este valor de 40, permanezca constante. Entonces, me da fuerza 1, es la que está aplicada aquí en la sección F, me dice que es igual a 6 toneladas. Me da una fuerza 2 que está aplicada en la sección D, que serían 12 toneladas. Las tres secciones, los tres, digamos, ejes serían de sección circular, en donde el tramo AB es de 30 centímetros de diámetro, el tramo BD es de 20 centímetros de diámetro, el tramo 3 es de 10 centímetros de diámetro. Todos son del mismo material, por lo tanto el módulo de elasticidad es el mismo, 2 por i a la sexta.
¿Ok? Luego me dan las dimensiones, ¿verdad? El tramo AB mide 100, el tramo BD mide 80 y el tramo DE mide A. Para el ítem A y B mide 100. Para el ítem C hay que calcular. La carga está aplicada en la mitad de AB y en el extremo del tramo BD. Entonces ya tenemos todo básicamente. ¿Qué hay que hacer aquí? La recomendación en este tipo de ejercicios, cuando me pide calcular una cierta condición cuando A es un valor y luego me pide calcular un valor de A para otra condición, sería siempre trabajar de forma literal, lo máximo, lo más literal posible, hasta el momento que tenga que reemplazar para poder calcular nada más. ¿Verdad? Lo que ocurre es que si trabajo de forma literal, todas las ecuaciones que establezca para el ítem A o B me van a servir para el ítem C, me van a servir para el ítem C. ¿Ok? Salvo que A va a variar. En uno va a ser 100 y en otro va a ser la condición a buscar. Otra cosa, debo entender que esta estructura yo no puedo calcular o no puedo diagramar o calcular las fuerzas resultantes tan solo teniendo en cuenta la estática. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que esta estructura se trata de una estructura hiperestática. Está empotrada en su extremo y empotrada en el otro extremo derecho. ¿Ok? Entonces lo primero que deberían hacer sería muchos le llaman, ¿verdad? Levantar la hiperestaticidad. Levantar la hiperestaticidad. Realmente sería trabajar o buscar, digamos, una isoestática equivalente a las cargas, evidentemente, a la condición de carga, por ejemplo, más una condición de restricción. O en otras palabras, si ven cómo se resuelven o quizás otros profesores digan, es directamente levantar la hiperestaticidad. ¿Por qué? Porque esto es hiperestático, empotrado, empotrado. Una forma de que esto se vuelva una estructura isoestática es que sea empotrado libre. Entonces, lo que yo podría hacer es eliminar cualquiera de los dos empotramientos. Yo puedo eliminar el de la izquierda o puedo eliminar el de la derecha. Entonces, al eliminar, mi estructura se vuelve esta que está aquí. Y se vuelve una estructura isoestática. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos estructuras hiperestáticas hay que hacer ese análisis. Ver cuál sería una isoestática equivalente. ¿Por qué digo equivalente? Equivalente al sistema de carga al que se está aplicando. Como yo estoy aplicando solamente fuerzas axiales, entonces ese empotramiento realmente restringía un desplazamiento. ¿Qué desplazamiento? Un desplazamiento del tipo axial. Entonces, esta es la isoestática equivalente y su condición sería que aquí aparezca una reacción, ¿sí? De tal forma que la condición sea que el delta LX total sea igual a 0. ¿Qué significa? Que toda esta longitud siempre permanezca igual, antes y luego de la deformación. ¿Cómo puedo escribir esa compatibilidad de otra forma? Yo puedo decir que el delta LX total es, al final de cuentas, el delta LX debido a las fuerzas F, o F1 y F2, y más el efecto de de la reacción que aparece ahí. Entonces esto voy a poner en verde. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que yo sé el desplazamiento total en la dirección en X, la deformación total en la dirección X debe ser 0. ¿Sí? Pero yo puedo escribir de otra forma también eso. Puedo desglosar por efectos.
Entonces, voy a desglosar por los efectos de las cargas externas, que son F, que son conocidas, y por otro lado, de la reacción interna, que no conozco. Entonces aquí lo único que hice fue aplicar una superposición de efectos. Por un lado, las fuerzas F conozco, por otro lado, la fuerza R que no conozco. Aquí, ojo, yo puse directamente más, porque es una suma algebraica. Cada uno de estos tiene un signo. Evidentemente, las fuerzas F van a generar compresión, mientras que la reacción va a generar una suerte de tracción. Entonces, lo que yo tengo al final es una compatibilidad aquí. Entonces, ¿qué me queda a mí escribir? Me queda escribir las longitudes de cada uno de los bloques, o sea, la deformación de cada uno de los bloques en la dirección X. Pero vamos a hacer un análisis último antes de hacer esa parte. Algo que sería bueno trabajar en esta parte o con este tipo de ejercicios es establecer los diagramas de fuerza axial que yo considero que van a ser necesarios. Entonces voy a hacer dos diagramas de fuerza normal. Voy a hacer aquí diagrama de fuerza normal debido a las fuerzas F o a las cargas externas. Y por otro lado, voy a hacer aquí el diagrama de fuerza normal debido a R. ¿Cómo sería el diagrama de fuerza normal debido a las fuerzas F? Evidentemente aquí en el extremo E, las fuerzas F1 y F2 no generan un efecto, por lo tanto sería 0, 0, hasta la sección en D en donde aparece un valor de F2. Ese F2 es 12 toneladas y genera compresión, entonces sería negativo. Entonces sería algo así como aquí un salto igual a F2 y esto se mantendría constante hasta el lugar en donde está aplicada la fuerza F1. A partir de ahí se generaría un salto más pequeño y luego se terminaría de cerrar el diagrama hasta llegar al empotramiento y ahí cerrarse. Entonces tendría este pico que sería igual a F2, o sea 12 toneladas, y este pico que sería F2 más F1, o sea 18 toneladas. Mi diagrama fuerza normal en este caso es de compresión. ¿Ok? ¿Cuál es el diagrama fuerza normal debido a la reacción? Y como me doy cuenta, la reacción aparece en el empotramiento, evidentemente, entonces sería a lo largo de todo el eje. Entonces, sería algo así, ¿verdad? Voy a usar nada más esto para referencia ya. Y aquí. Sería positivo, ya que genera un efecto opuesto al de las cargas. Y aquí sería R. Ok, entonces se dan cuenta como dice el diagrama fuerza normal por separado. ¿Por qué? Porque las fuerzas F yo conozco y la fuerza R no. Entonces, para entender mejor me conviene trabajar por separado. Ahora, con esto y con la condición del problema, yo ya sé cómo es la forma del diagrama de fuerza normal resultante. Puedo tener una idea. Puedo tener una idea. Entonces sería bueno que aquí yo pueda hacer un diagrama de fuerza normal resultante. Eso significa los efectos de las F a R. Sería bueno que esto nosotros podamos calcular. Solamente habrían dos posibilidades. Una posibilidad es que mi diagrama tenga esta forma. Y la otra posibilidad es que mi diagrama tenga esta forma en verde, ¿verdad?
y acá ya se cruce. ¿Ok? Lo único que yo debo entender es que necesariamente mi diagrama de fuerza normal resultante se debe cruzar. O sea, debe haber una parte negativa y una parte positiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas mi deformación total es 0. Entonces, todo lo que sea un diagrama negativo, todo este diagrama aporta compresión. Todo un diagrama positivo aporta tracción. Entonces, mi resultante debe ser capaz de poder anularse entre sí. Como hay cambio de sección, entonces las áreas bajo las curvas del diagrama de fuerza normal no son iguales. Si toda la barra tenía la misma sección, entonces directamente las áreas bajo las curvas de los diagramas de fuerza normal positivo y negativo deberían ser iguales. ¿Ok? La elaboración del diagrama de fuerza normal resultante, entonces, quedaría a criterio y a cargo de ustedes. ¿Qué es lo que me queda aquí? Lo único que ya me queda es calcular todas las deformaciones en X. Como me doy cuenta, a diferencia del ejercicio anterior, aquí todas las deformaciones transversales están libres. Entonces no vale la pena ya analizar deformación unitaria en Y o deformación unitaria en Z. Entonces nos centramos directamente a lo que ocurre en X. ¿Ok? Me doy cuenta que hay un bloque 1, bloque 2, bloque 3. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular delta LX total, yo puedo reemplazar en función a F, en función a R, o puedo reemplazar de la siguiente forma. Puedo decir que esto va a ser delta LX del bloque 1 más delta LX del bloque 2 más delta LX del bloque 3. Cada uno de estos está en función a R y a F. ¿Ok? Entonces, eso no voy a poner por obviedad. Ahora, ¿qué me conviene? Aquí yo me doy cuenta que básicamente puedo trabajar con la ley de Hooke generalizada, ¿verdad? Que vimos hace rato, o como son elementos que están solamente sometidos a esfuerzos axiales, directamente con delta L igual a F por L sobre E por A. Entonces, en ese caso, yo solamente tendría que interrumpir cuando hay cambio de material, cuando hay cambio de sección, cuando hay cambio en mi diagrama de fuerza normal. Aquí, si se dan cuenta, yo ya separé en 3. ¿Por qué? Porque el área o la sección transversal ya cambió. El elemento 1 tenía 30, el 2 tenía 20 y el 3 tenía 10 centímetros de diámetro. Entonces yo automáticamente ya separo ahí. Otra cosa que debo tener en cuenta es cambiar en donde haya un cambio en mi diagrama de fuerza normal. Me doy cuenta que el bloque 1 tiene el tramo AF, que soporta una fuerza normal, mientras que el tramo FB soporta otra fuerza normal. Entonces yo podría reemplazar o interrumpir el bloque 1 en 2 partes. El bloque 2 dejaría en una sola parte y el bloque 3 dejaría en una sola parte de vuelta. Entonces, voy a escribir delta LX total. Voy a hacer el bloque 1 primero. Delta LX del 1 va a ser el tramo AF primero. El tramo AF tiene una fuerza axial igual a menos 18 newtons más R. Entonces sería la fuerza menos 18 toneladas, que como vamos a trabajar en kilogramos, serían menos 18.000 kilogramos, más R. Por la longitud de ese tramo es 50, dividido el módulo de elasticidad, es 2 por 10 a la sexta, por el área, ¿verdad? Que sería pi por 30 al cuadrado sobre 4. Más, sigo en el bloque 1, pero ahora sería el otro tramo. Sería de F a D.
Mi diagrama de fuerza normal ahora bajó a menos 18, menos 12.000 más R. Entonces sería menos 12.000 más R por 50 también sigue siendo, dividido 2 por 10 a la sexta por el área. ¿Ok? Se van a dar cuenta que puedo hacer de esta forma o si no directamente hacer el área del diagrama de fuerza normal dividido E por A. Al final, si sumo esto con esto, me da el área del diagrama de fuerza normal comprendido entre A y B. Ok, voy a poner el bloque 2. Más, el bloque 2. ¿Qué ocurre? El bloque 2 se permanece constante en todo ese tramo. Entonces sería, mi fuerza axial es menos 12.000 más R por su longitud total, en este caso es 80, dividido 2 por 10 a la sexta de vuelta, por el área que es pi por 20 al cuadrado sobre 4. Y por último, el tercer tramo. En el tercer tramo, la fuerza actuante es directamente R, la longitud dijimos que era A, dividido 2 por 10 a la sexta por pi área, o sea, diámetro al cuadrado sobre 4. Y esto debe ser igual a 0. ¿Ok? En el caso del ítem A, del ítem 1, el valor de A era conocido, era igual a 100. De ahí, yo debería sacar una relación entre R y las fuerzas F. ¿Verdad? En este caso, voy a sacar un valor de R ya numérico. ¿Verdad? Porque sería una ecuación con una incógnita nada más. Sale R necesariamente debe ser tantas toneladas. Se dan cuenta que aquí la única incógnita es R. Una vez que calcule R, me pide los diagramas de esfuerzos en la barra AB. Aquí yo tengo diagrama de fuerza normal de F. Aquí diagrama de fuerza normal en función a R. Y nada más tendría que sumar estos dos diagramas para tener el diagrama real. ¿Ok? Y luego me dice diagrama de tensiones en su sección más solicitada. ¿Cómo es un diagrama de tensiones? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un diagrama de tensiones en esta sección. ¿Ok? Entonces, no sé qué pasó ahí. Diagrama de tensiones en esa sección naranja. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo debo entender? Yo lo único que lo que yo sé es que la tensión en esa sección es igual a la fuerza normal dividido el área en ese lugar. Si hago en la sección naranja, mi fuerza normal sería menos 18.000 kilogramos más R dividido pi por 30 al cuadrado sobre 4. Y esto en kilogramos por centímetro cuadrado. Mi diagrama de tensiones entonces sería la siguiente forma. Esto que está aquí representa una vista, representa la sección transversal, ¿verdad? Mi diagrama entonces tendría una forma rectangular porque es constante la distribución de esfuerzos, ¿sí? Y ahí va a depender si mi tensión, si mi sigma sale negativo, sería de compresión, si mi sigma sale positivo, sería de tracción. En este caso, necesariamente ahí sería de compresión. Y donde este valor viene a ser igual al sigma que calculé. Este es como si fuese que yo haga un corte justo en esa sección naranja, ¿verdad?
que es la que está indicada ahí en el esquema arriba. Como si fuese que yo haga un corte ahí y vea el esfuerzo interno que se genera por esta fuerza. Entonces, esta sería la distribución de tensiones en esa sección. Evidentemente, la sección más solicitada, ¿dónde puede ser? La sección más solicitada es donde, para esta parte, evidentemente, se da el esfuerzo normal máximo. No donde mi diagrama de fuerza normal es máximo. Entonces, evidentemente, yo puedo tener aquí, aquí o aquí. ¿Por qué? Porque en esos tres lugares varía mi fuerza normal, pero también varían las áreas. Entonces, si bien aquí quizás sea el lugar donde tenga la mayor fuerza normal, tengo también la mayor área. Aquí la fuerza normal disminuye un poco, pero el área también disminuye. Entonces, es cuestión de verificar en al menos esas tres secciones que indiqué. Ok, y por último sería el ítem C. Yo ya no estaría calculando esta parte, ¿verdad? Para el ítem C. El ítem C, ¿qué dice? El valor de A, de modo que la longitud BC permanezca constante. Entonces, aquí lo único que yo debo mantener como incógnita es A. ¿Cuánto debe valer A para que la longitud BC sea igual, para que delta BC sea igual a 0? Lo que debo entender es que esta es mi condición ahora. Y por ende debo entender qué implica que delta BC sea igual a 0. Me voy a fijar aquí. ¿Qué implica que delta BC o la deformación en este tramo sea igual a 0? ¿Qué implica que la deformación en este tramo BC sea igual a 0? La deformación, en este caso, ¿de qué depende? Pues la deformación de un elemento, una barra o de un tramo, aquí, ¿depende de qué? ¿Hay efecto de temperatura? No. ¿Hay efecto de carga transversal? No. Entonces, netamente dependen de las fuerzas normales. Entonces, para que la deformación del tramo BC sea 0, necesariamente se debe dar que mi fuerza normal resultante en ese tramo sea 0. Entonces, ¿qué implica? Implica nada más que mi diagrama de fuerza normal en el tramo BC sea igual a 0. Perdón. Aquí está. Que el área del diagrama de fuerza normal en el tramo BC sea 0. Entonces me fijo, ¿cuál es el área del diagrama de fuerza normal en el tramo BC? Y por un lado tengo menos 12.000 kilogramos y por otro lado tengo más R. Entonces, de ahí es que yo puedo decir que menos F2 más R debe ser igual a 0. Por lo tanto, la R es igual al valor de F2 igual a 12.000 o a 12 toneladas. ¿Verdad? Entonces se dan cuenta que aquí, en este caso, yo obtuve primero el valor de R y luego llevaría a esta ecuación para calcular el valor de A.
Entonces, lo que hago es R llevo en delta Lx total y de ahí obtengo entonces el valor de A que me pide el ejercicio. Ok, entonces, si es que yo no dejaba como incógnita esto o no calculaba de forma un poco literal, entonces evidentemente iba a tener que volver a escribir todo esto, ¿verdad? Ok, se entiende la idea, ¿verdad? Aquí lo que yo quise dejar en claro es que, por ejemplo, van a haber situaciones en donde me pida qué se debe dar para que la deformación en un tramo sea cero. Evidentemente, para que la deformación de un tramo sea cero, la sumatoria del área del diagrama de fuerza normal en ese tramo debería ser cero. Como se trata de diagramas rectangulares en este tramo, directamente la reacción y esa fuerza normal de compresión deben ser iguales, ¿verdad? De forma que se anulen mutuamente. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería mi diagrama de fuerza normal completo? Y en este caso sería así. Viene el valor de 12 toneladas, se mantiene constante hasta que aparece F2, se baja, llega a 0 hasta que aparece el valor de F1. Tengo este valor así. Donde aquí sería 12 toneladas de tracción y aquí sería menos... A ver. F1, ¿qué cuánto es? F1 es 6 toneladas. Aquí sería 6 toneladas de compresión. Este entonces sería mi diagrama fuerza normal resultante. Y justamente el tramo BC se encuentra aquí. Aquí sería la sección C y aquí es la sección B. Se dan cuenta que en esta sección el diagrama, el área total bajo la curva del diagrama fuerza normal es 0. ¿Ok? Personalmente por mi parte era lo que tenía planeado para ver hoy, ¿verdad? Si es que alguien tiene una consulta al respecto, podemos ver. Si es que no le quedó claro algo, si quiere que repita algo, podemos ver. O de lo contrario, ya quedarían libres por hoy. Profe, ¿puedes repetir otra vez cómo se hace el tema para liberar tu empotramiento, por favor? Ok. Vamos a encontrarnos con cantidad de situaciones con las que vamos a trabajar con estructuras con estructuras hiperestáticas. Cuando tenemos una estructura hiperestática, entonces nosotros tenemos que usar las ecuaciones de las estáticas para determinar algunas ecuaciones y además agregarle una condición de elasticidad. ¿Ok? Esa condición de elasticidad es lo que nosotros le llamamos compatibilidad geométrica o compatibilidad de formaciones, dependiendo del caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro la estructura que tengo con todo el sistema de cargas, empiezo a analizar, ¿verdad? Me doy cuenta que en este caso la estructura es empotrada, o sea, tiene 3 grados de hiperestaticidad. ¿Ok? O sea, 6, ¿verdad? Un empotramiento tiene 6 restricciones. Fuerza en 3 direcciones y momento en 3 direcciones. Para esta situación, yo tengo solamente fuerzas axiales. Entonces, ese empotramiento realmente solamente impide un desplazamiento lateral, en este caso axial, ¿verdad? Entonces, si yo quiero reemplazar o trabajar con una estructura que pueda ser similar, entonces lo que yo tendría que hacer es, por un lado,
trabajar con la estructura ya isostática, en este caso yo borré el empotramiento, agregarle el efecto que generaba ese empotramiento tenía una fuerza axial opuesta a las cargas, ¿sí? Y además, la condición de deformación que generaba ese empotramiento. Ese empotramiento antes impedía que esta sección E se desplace. O sea que esta longitud total, LO y LF, van a terminar siendo siempre iguales. Entonces mi condición sería que delta LX total sea igual a 0. ¿Qué significa? No se desplaza esta sección E. Eso no significa que en todo el tramo entre A y E no ocurra nada. No, en todo el tramo entre A y E puede una sección irse para la izquierda, otra para la derecha, etcétera, pero yo sé que la sección E no se desplaza. Entonces, ahí es que yo obtengo esta estructura isostática equivalente al sistema de cargas más esta condición de restricción que era por quitar ese empotramiento o quitar esa hiperestaticidad de más. Si es que en vez de estas fuerzas 1 y de fuerzas 2 hubiesen sido torsores, entonces mi reacción hubiese sido un momento torsor. Si en vez de estas fuerzas F1 y F2 axiales hubiesen sido fuerzas cortantes, entonces mi reacción hubiese sido una fuerza cortante y eventualmente un momento flector también, ¿verdad? Entonces, nada más, eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Tranquilamente, alguien podría querer trabajar de la siguiente forma, ¿verdad? Alguien puede decir, yo me siento más cómodo si es que hago esto. Entonces, él dice, en la sección A, yo libero la izquierda. Entonces, él quita ese empotramiento y por ende le aplica aquí una reacción. RA le voy a poner. A esto lo único que va a tener que agregarle es la condición, que es la deformación total en X sea 0. Ojo, no pongan esto. Esto es sumamente equivocado. Es un error no solamente grosero, sino que ya es un error conceptual. Porque la deformación total es 0, no la deformación unitaria. ¿Ok? Esto no es. Entonces, cuando ustedes hagan sus compatibilidades, tengan en cuenta esa idea, ¿ok? No cometan ese error conceptual. Entonces, va a depender. Si alguien quiere liberar a la derecha, libera y tiene esta situación. Si alguien quiere liberar a la izquierda, libera y tiene esta situación. ¿Cambia algo? No, no cambia nada. Lo único que va a cambiar es que aquí yo voy a calcular la reacción en E y en este caso la reacción en A. Pero al final mi diagrama fuerza normal resultante para ambas situaciones son la misma. ¿Ok? No sé si queda claro ahí. Muchísimas gracias, profe. Dale. A ver. Por ejemplo, en este ejercicio número 5, este ejercicio también se trata de una estructura hiperestática. Entonces aquí va a depender de vuelta qué lado quieren liberar. O liberan la izquierda o la derecha. Si liberan la derecha, le ponen una reacción aquí. Liberan la izquierda, le ponen otra reacción. Entonces, una condición necesariamente aquí para poder calcular ese valor de R va a ser que la deformación total en X sea 0. De ahí sacan R. Y luego calculan lo que les pida. Fíjense que acá este era muy similar al que puse, ¿verdad? Este es un poquito más complejo. Dice la longitud A para que la distancia entre los puntos de aplicación de F1 y F2 permanezca constante. ¿Qué significa eso? Significa que el tramo entre F1 y F2 no sufra
de formación. O sea que ese tramo siga midiendo 60 antes y después. ¿Qué implica eso? Ustedes ya saben qué implica. Que se debe dar en mis diagramas. ¿Ok? Aquí también, por ejemplo, tendríamos que la deformación total en la dirección X sea 0. Entonces va a depender que ustedes quieran liberar a la izquierda o hacia la Ok, derecha. viste que ese ejemplo que mostraste ahí había una carga distribuida en el eje Y, ¿verdad? Ujú. Entonces, si vos liberas, tenés que agregar también una reacción en Y, o, o no. No, en este caso no. En este caso no, ¿ok? Porque esa reacción ni va a quedar acá y va a ser la resultante de este efecto nomás y no generan absolutamente nada. En la dirección X sí está restringido el desplazamiento, en la dirección Y no, ¿verdad? Solamente en el empotramiento, pero es una sección en particular. En el resto va a poder crecer en Y directamente sin ningún problema. Solamente en X se aparecería esa restricción. Si hay otra consulta, yo diría que primero practiquen con este y luego ya puedan ver, inclusive este se resuelve en una de las clases o plantearía ustedes, ¿verdad? Entonces, si no hay consultas, quedan libres, ¿verdad? Ok, entonces nos vemos eventualmente y ahora me dijeron que em, se va a estar definiendo entre hoy el formato del taller para poder publicar con tiempo. Entonces, saludos, suerte para todos.